Gracias a nuestros hermanos que están conectados de diferentes lugares. Vamos a continuar, hermanos, el estudio de Colosenses. Estamos estudiando el capítulo 3 y por ahí la semana pasada los que estuvieron les dejé una tarea, un versículo de memoria. Es el verso número 1 del capítulo número 3. Quise que fuera ese versículo, hermanos, porque nos habla un poquito de lo que es el sentido o la esencia de lo que el apóstol Pablo va a estar hablando en este capítulo 3. Es muy fácil, es muy sencillo. Yo sé que ustedes al leerlo rápido se van a acordar porque ya llevamos varias semanas estudiando este capítulo número 3. Si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Un versículo muy corto, pero nos deja una gran enseñanza, sobre todo el propósito del apóstol Pablo en ese capítulo 3. Poned la mirada en las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque es el lugar en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y cuando abrimos nuestras Biblias, hermanos, y vamos a ese capítulo número 3 de Colosenses, nosotros podemos ver, hermanos, que desde los primeros versículos el apóstol Pablo está invitando a buscar, a poner la mirada en las cosas de arriba. En los versos 5 nos habla de hacer morir lo terrenal. En el verso número 6 nos habla de que si no hacemos morir lo terrenal viene la ira de Dios. Después nos habla de que debemos ir limpiando el corazón, ir sacando todas aquellas cosas que no nos convienen, que nos hacen daño, que no se ven físicamente, pero que están ahí, que contaminan. En el verso número 10, el apóstol Pablo habla de revestirnos ahora de un nuevo hombre, revestirnos ahora de la imagen del que nos ha creado. En el verso 12 que vimos la semana pasada, vestidos pues como escogidos de Dios. Todo lo que el apóstol Pablo está hablando, habla de una renovación constante y continua. Por eso es la invitación de la memoria a buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales, las celestiales, las que no se ven, a través de este cuerpo humano que nosotros tenemos, ir haciéndonos más espirituales cada vez a través del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y precisamente, hablando de las cosas espirituales, vamos a continuar en el verso número 15, que es donde nos quedamos la semana pasada. Cuando el cristiano se va renovando, se va despojando de lo terrenal, se va despojando de ese viejo hombre y se empieza a renovar, se empieza a revestir de Cristo, se empieza a vestir como escogido de Dios. Y sobre todas estas cosas, decía el verso que vimos la semana pasada, el verso número 14, vestidos de amor, porque es el vínculo perfecto. Cuando el cristiano ya alcanzó toda esa parte, estoy mencionando todo eso como una recapitulación, cuando el cristiano ya alcanzó toda esa parte, va a venir algo bien hermoso. Y eso es lo que encontramos en el verso número 15. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando nosotros alcancemos, hermanos, esa parte de irnos transformando, de irnos renovando, vamos a lograr alcanzar la paz de Dios. ¿Cuántos de nosotros desearíamos, hermanos, tener la paz de Dios? Porque fíjense cómo dice aquí la Escritura, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Es una paz a la que asimismo también Dios nos ha llamado a un solo cuerpo, como iglesia, y tenemos que ser agradecidos cuando encontremos esa paz. Esa paz va a ser el resultado de despojarnos de todo lo terrenal, de despojarnos del viejo hombre, de dejar las cosas que no nos convienen, que no nos hacen bien, y de revestirnos de Cristo y de vestirnos como escogido de Dios. Ese va a ser el resultado. Por eso la importancia del verso 1, que es la memoria, poner la mirada en ¿dónde? Buscad qué cosa, las cosas de arriba, porque allá es donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando podemos entender esto, vamos a ver algunas cosas, hermanos, de este versículo. Recuerden que es un estudio de verso por verso y prácticamente lo estamos llevando casi palabra por palabra para ir entendiendo la esencia en el cual se fueron escritas y el sentido con el cual el apóstol Pablo envía esta carta para nuestros hermanos en Colosas. La palabra paz, la palabra griega eirene, se refiere principalmente a una tranquilidad del corazón, a una calma interior, a una imperturbable cualidad del alma. Esa palabra paz, nosotros la confundimos hoy en día con tranquilidad, una tranquilidad tal vez mental,
una tranquilidad física y podemos decir, me siento en paz. Pero muchas veces es esa tranquilidad que nosotros asociamos con paz, no nos está dando desde adentro, desde nuestro espíritu, desde nuestro ser, una verdadera paz. Porque hay cosas que nos preocupan, hay cosas que nos afligen. Y precisamente en esos días me encontré en una situación en la cual me vi muy preocupado, muy angustiado. Y cuando vengo a las páginas de Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 15, encontré que la paz de Dios debe gobernar mi corazón. Entonces me quedé pensando, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no encuentro esa paz? Porque, hermanos, estamos en ese proceso constante de renovación, de despojarnos de las cosas que no nos sirven para ir en búsqueda de esa paz. Recuerden lo que menciona aquí, no es una paz cualquiera. En Romanos, capítulo 14, en el verso 19, el apóstol Pablo mencionó lo siguiente. Así que sigamos lo que contribuye a ¿qué cosa? A la paz y a la mutua edificación. Ahora, ¿cuántos de nosotros deseamos tener esa paz? Yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, anhelamos tener esa paz. Pero como les decía, va a ser el resultado de todo lo que hemos venido viendo en ese capítulo 3, especialmente en el capítulo 3, porque nos habla de esa renovación, de ese cambio que debemos demostrar. Fíjense, no es una paz cualquiera, es la paz de Dios. Y fíjense, quiero relacionarlo con lo que dice Colosenses 1:15 y Colosenses 2:9. Le voy a pedir a nuestro hermano Josué, que tengo aquí abajito de mí en la pantalla, que me ayude a darle lectura a esos dos versículos, Colosenses 1:15 y Colosenses 2:9. Están en la pantalla. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gracias, hermano. ¿A qué se refieren esos dos versículos? ¿O por qué estoy mencionándolos en este punto? Porque dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los hermanos en Colosas, y la paz de Dios. Pero fíjense cómo menciona Pablo en Colosenses 1:15, refiriéndose a Cristo. Él es la imagen de ¿quién? Del Dios invisible. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esos pasajes, hermanos, son bien importantes, porque al encontrar la paz de Dios encontramos la paz que nos está ofreciendo el Señor Jesucristo. Recuerden lo que nos enseña el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27. Hermano Nahum, ¿le puedes dar lectura, por favor? Juan 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gracias, hermano. Ahí encontramos esa diferencia entre la paz que Dios nos ofrece, la paz que Cristo nos está dando, la paz que Él nos está dejando. No es una paz como el mundo la da. No es una paz como nuestra mentalidad tiende a entender lo que es una paz. La paz de Dios va a gobernar nuestros pensamientos. La paz de Dios va a tomar decisiones en nuestros pensamientos a pesar de las situaciones que estén pasando. Y voy a mencionar esto. Ahorita voy a hablar de la situación actual. ¿Cuál fue la condición de la iglesia del primer siglo? ¿Encontraban paz fácilmente? A pesar de las persecuciones, a pesar de que eran torturados, entregados a cárceles, a muerte. Ahora estamos hablando de los hermanos en Colosas. Recuerden todo lo que vimos en el capítulo 2, todos los problemas a los que se enfrentaron, falsos maestros, falsas doctrinas. Había gente que quería perturbar la doctrina de Cristo. ¿Y cómo se sentían ellos al saber que llegaba alguien y quería obligarlos a judaizar? Que quería obligarlos a hacer cosas que no convienen en cuanto a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Hermanos, eso roba la paz, eso roba la calma, eso nos altera. Ahora vamos a llevarlo a la situación actual, el COVID-19. ¿Cuánto tiempo llevamos con esto?
Ya estamos, hermanos, 3 meses y medio. Y no vemos una respuesta a que todo esto pueda tener un buen fin, un final feliz. Que digamos, se acabó la pandemia y podemos continuar con nuestra vida normal. Ahora tenemos que adaptarnos, hermanos, a esta nueva normalidad, como le están llamando. Y causa miedo salir a la calle. Regresamos a casa y las medidas de protección necesarias porque nos da miedo. Dice el Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Porque, hermanos, aunque nos tocara entregar nuestra vida en estos tiempos, nuestra vida está resguardada en Cristo Jesús. Esa es la paz, hermanos, a la cual nos va a llevar el Señor Jesucristo, porque no nos va a importar que nos toque morir, siendo una situación muy drástica ya en estos tiempos, porque la paz de Dios está gobernando nuestros corazones, porque la paz de Dios está llenando, hermanos, toda la esencia que hay en nosotros, para que no haya una preocupación, para que tengamos seguridad, no de lo que estamos hablando aquí en este mundo, sino de la vida venidera, porque por eso debemos poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, ¿a dónde? A la diestra del Padre. Entonces, cuando la paz de Dios, hermanos, gobierne nuestros corazones, cuando la paz de Dios llega a abundar en nosotros, va a ser el resultado, hermanos, de hacer morir lo terrenal. Va a ser el resultado de dejar también aquellas cosas en las cuales anduvimos y vivimos en otro tiempo. Va a ser el resultado de despojarnos del viejo hombre y de revestirnos del nuevo. Va a ser el resultado de estar vestidos como escogidos de Dios, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo todo lo que nos viene hablando en secuencia lo lleva con un propósito? A que podamos encontrar la paz. Y es la misma paz que el Señor Jesucristo ofreció en su ministerio terrenal en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No nos dejemos engañar, hermanos, por el mundo, por las cosas terrenales, en que en estas cosas vamos a encontrar paz. Porque cuando el Señor regrese, todo esto va a ser destruido y no va a quedar nada. Lo único que va a permanecer es su palabra y es nuestro espíritu, que va a ser trasladado a la iglesia del Señor ante la presencia de nuestro Dios. Esa paz, hermanos, nadie nos la puede quitar. Hace un momento nuestro hermano hablaba, pedía oraciones por la familia de un hermano que acaba de fallecer. Cuando hay paz en el corazón, se extraña al ser amado, pero sabemos cuál es el destino de esa alma, de ese espíritu de nuestros hermanos. Entonces, hermanos, que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. La palabra gobierne, hermana Jackie, ¿nos haces favor de darle lectura? Braveuo, esa es la palabra en griego. El micrófono. Ok, gobierne, braveuo, en los corazones de los cristianos en el sentido de estar al mando de las actividades de alguien por medio de tomar una decisión. Qué difícil es, ¿verdad? Que alguien más venga a tomar una decisión por mí. Cuando la decisión la debo de tomar yo cuando está en riesgo mi vida y que alguien más debe de tomar la decisión. Hay personas o habemos personas que podemos decir soy muy cobarde y me gustaría que alguien más tomara la decisión por mí. Pero el que va a tomar la decisión por nosotros aquí es Dios, es su paz, porque es su paz la que está gobernando. Y es la paz de Dios la que tiene la autoridad para tomar una decisión en cuanto a nuestro destino, en cuanto a las cosas que nos preocupan, en cuanto a la aflicción que hay en nosotros, en cuanto al COVID-19. Porque piensen ustedes en este mensaje para los hermanos del primer siglo, para los hermanos en Colosas. Cuando llegaron y escucharon esta carta que el apóstol Pablo les envió, la paz de Dios gobierna en nuestros corazones. ¿No estás viendo cómo estamos atribulados? ¿Cómo tenemos esto? ¿Cómo estamos sufriendo? Pero es más fácil que la paz de Dios tome el control de la situación difícil.
y que ponga paz en nosotros. Los colosenses no solo necesitaban adquirir paz interior y paz con Dios, sino que también necesitaban poner en práctica la paz con los demás en el cuerpo de Cristo. Y esto lo menciono porque ustedes han de recordar perfectamente el capítulo 2, donde nos habla de las diferencias que había. Aquellos de griegos y judíos, aquellos circuncidados y los incircuncisos, aquellos bárbaros y escitas, aquellos siervos y aquellos libres. Ahora, cuando está hablando aquí el apóstol Pablo, recuerden que había ese conflicto entre los hermanos, que todavía había problemas, había discusiones y que no podían estar ellos en paz los unos con los otros. Ahora, esto nos va a dar mucha luz en cuanto a cómo está nuestro corazón. Si tenemos algún conflicto, alguna rencilla ahí con un hermano, nos va a aclarar mucho. Porque fíjense lo que dice, hermanos, en Mateo 15, versículos del 18 al 20. Le voy a pedir a nuestro hermano Luis que nos haga el favor de darle lectura. Está en la pantalla, Mateo 15, del 18 al 20. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué era lo que contaminaba al hombre? Lo que está dentro del corazón. Y cuando no hay paz en el corazón, hay cosas que nos van a estar perturbando, cosas que nos preocupen, cosas que nos pongan intranquilos, cosas que nos alteren, que nos irriten. ¿Y va a ser fácil hablar en paz con alguien si estamos alterados o irritados? No, ¿verdad? No es fácil hablar con alguien cuando estamos en un estado emocional de desastre, de preocupación. Y lo primero que sale es lo que traemos guardado. El coraje, el rencor, los celos. Dice el Señor Jesucristo, tengamos cuidado, porque todo esto que está saliendo por la boca, sale porque está guardado, está anidado en el corazón. Tiene su casa dentro de nuestro corazón. Pero si la paz de Dios que está gobernando nuestros corazones está ahí y mora en nosotros como resultado de una vida cristiana, de una vida espiritual, de que nos trae como resultado buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, la paz de Dios va a poder gobernar perfectamente nosotros. Ahora nosotros debemos dejar de ser rebeldes y dejarnos gobernar por esa paz. Porque muchas veces hay un gobierno, aunque sea un buen gobierno, y el pueblo no está acostumbrado, se levanta en armas y quita ese gobierno. Pero hermanos, es la paz de Dios la que está gobernando, la que quiere gobernar en nuestros corazones. ¿Le vamos a dar oportunidad de que ejerza su gobierno en nosotros? Eso depende de ustedes y depende de mí, depende de cada uno de nosotros. Porque dice la Escritura, a esta paz fuimos llamados en un solo cuerpo. Esta parte de un solo cuerpo nosotros la entendemos perfectamente, pero va a haber personas tal vez que están estudiando con nosotros a través de las páginas de Facebook y van a decir, bueno, ¿a qué cuerpo fuimos llamados? Colosenses 1:18 nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo ya había mencionado quién es la cabeza. Esa cabeza es Cristo. Y el cuerpo, la iglesia, que somos nosotros, no el templo, no los edificios, sino nosotros, cada uno de nosotros, que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, que hemos sido bautizados en la sangre del Cordero, ahora formamos parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y dice este verso 18, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo, hermanos, ocupa el primer lugar en nosotros y eso lo sabemos. Ahora hay que ponerlo por obra. Efesios capítulo 4, versículo número 4. Hermano Javier, ¿nos haces favor de darle lectura, por favor? Amén. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. De vuestra vocación.
Efesios capítulo 4 nos está hablando de la unidad del Espíritu y menciona los 7:1. Entre ellos está un cuerpo. No hay dos cuerpos, no hay dos iglesias, no hay tres iglesias. Cristo vino a comprar ¿cuántas? Su iglesia, un solo cuerpo. La unidad que debemos de tener es en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, porque a esa paz fuimos llamados para estar unidos en un solo cuerpo. Y ahora, si no hay paz dentro de la iglesia, hermanos, ¿qué vamos a proyectar para el mundo? Necesitamos tener paz, hermanos. Y eso es algo que nos debe de ayudar a todos nosotros. Primera de Corintios, desde el capítulo 2, hermanos, habla mucho acerca de lo que es el cuerpo de Cristo. Vamos a pedirle a nuestro hermano Carlos que nos ayude con Colosenses, capítulo 12, del 12 al 14. Está en la pantalla, hermanos, si le puedes dar lectura, por favor. Amén. Porque así como el cuerpo es uno y tienes muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Gracias, hermanos. Somos muchos miembros, hermanos, y hoy podemos entender esta parte porque están conectados hermanos de Chiapas, de Playa del Carmen, de acá de Cozumel, y todos somos un solo cuerpo. Pertenecemos a diferentes congregaciones. Hay diferentes congregaciones, pero la iglesia es una sola. Hay hermanos en El Salvador, hay hermanos en Estados Unidos, hay hermanos en China, hay hermanos en Rusia, y todos tenemos la misma fe, el mismo espíritu, la misma enseñanza, la misma doctrina. Somos el cuerpo de Cristo. Ahora, esa paz, hermanos, debe gobernar en nosotros para que podamos vernos como lo que somos, hermanos, familia, miembros del mismo cuerpo. Y todo esto, hermanos, va a venir a recalar, hermanos, en una paz que va a sobrepasar cualquier entendimiento. Es la paz de Dios, paz y tranquilidad de nuestros corazones para mantenernos unidos, para que sea el resultado, hermanos, de la vida que estamos llevando, de que nosotros estamos buscando las cosas de arriba, porque ese es el propósito, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe para nuestros hermanos en Colosas, que ellos también tengan paz en su corazón, que estén unidos unos con otros y que puedan, hermanos, alcanzar también esa ciudadanía celestial. Verso número 16, hermanos. Aquí ya estamos llegando casi al cierre de la idea principal de este capítulo 3 y después va a empezar a hablarnos de responsabilidades que tenemos unos con otros en cuanto a familia y como sociedad. Pero fíjense la importancia de este verso 16, a mí en lo personal me gusta mucho. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué hermosa palabra inicia aquí este verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entendemos el concepto de abundante, ¿verdad? Que sea vasto, que no falte, que no haya escasez. Cuando vamos a la mesa, nos gusta ver una mesa con abundancia de comida. Cuando abrimos la nevera, nos gusta ver una nevera con abundancia de víveres. Pero hermanos, cuando abrimos el corazón, queremos ver un corazón con abundancia de paz, queremos ver un corazón con abundancia de la palabra de Cristo. Porque dice la palabra de Cristo more, que la palabra de Cristo venga a vivir en cada uno de nosotros. La palabra de Cristo venga a ser su morada en nosotros. Y aquí, hermanos, va a depender mucho de nuestra relación con la Escritura. Va a depender mucho de nuestra relación con el Señor. ¿Qué tanto estamos dejando que la palabra de Cristo more en nosotros? Porque sí, muchas veces cuando se nos habla de salvación, se nos habla de amor, queremos que la palabra more en nosotros. Pero cuando se nos habla de sufrir, cuando se nos habla del perdón, cuando la palabra nos corrige y nos redarguye, ahí sí ya no queremos que la palabra sea abundante. Queremos que la navaja pase rápido y lo que sigue.
Pero hermanos, esa palabra es tan fuerte y tan poderosa que va a penetrar hasta lo más profundo de nosotros. Y aún así necesitamos que esa palabra viva en abundancia en cada uno de nosotros. Quiero leer para ustedes Hebreos 1, del 1 al 3. Es muy importante porque ahora lo que está mencionando el autor de los Hebreos es a quién se le está dando el lugar en esos postreros días. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, escuche esto, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1, del 1 al 3. ¿Por qué es importante? Porque en estos postreros días, en la era cristiana, el Padre solamente nos habla a través del Hijo. ¿Y de qué manera nos habla? Cuando abrimos nuestra Biblia y cuando estudiamos, hermanos, ahí el Señor nos está hablando y esa palabra debe de vivir en nosotros. No es idea del hermano René que ponerles a ustedes una carga de que se aprendan un versículo de cada capítulo. Es que la palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros. Ahora, la palabra, hermanos, tiene poder para cambiarnos y no dudamos del poder de la palabra. Dudamos del poder de nosotros, dudamos de la docilidad, de la manejabilidad de nosotros, de nuestros corazones, para que la palabra obre en cada uno de nosotros. ¿Queremos que la paz de Dios gobierne? Sí, hay que dejarla gobernar. ¿Queremos que la palabra de Cristo more en nosotros? Debemos de dejar ese lugar preparado para que la palabra venga a vivir en nosotros y que venga a hacer su trabajo en nosotros, que nos transforme, que haga morir lo terrenal, que nos despoje de todo lo que no nos sirve, que nos revista de Cristo, que nos revista como escogidos de Dios y que nos vista de amor porque es el vínculo perfecto. Todo esto, hermanos, va relacionado. Y no podemos dejar el verso 16 sin mencionar todo esto. La palabra de Cristo, hermanos, mora en abundancia en nosotros. ¿Qué va a hacer, hermanos, cuando mora en abundancia? Nos va a enseñar y nos va a exhortar unos a otros con toda sabiduría. El hermano Javier, el hermano Carlos, el hermano Nahum, el hermano Luis, la hermana Jackie, la hermana Patti, la hermana Edith, van a tener la oportunidad de poder enseñarnos. Van a tener la oportunidad de poder exhortarse unos a otros, de animarse. Esto es con toda sabiduría, porque la sabiduría, hermanos, esa Sofía que viene de Dios, va a marcar una gran diferencia. La palabra enseñándoos es didascontes, viene del vocablo de maestro, didáscalos, viene para enseñar, significa educar por medio de la instrucción. La expresión exhortándoos, ahí está la palabra en griego, nouteutontes, denota orientación o consejo relacionado con la conducta inapropiada. Significa, por lo tanto, advertir a otros con el fin de ayudarles a mejorar sus vidas espirituales. ¿Cuántos necesitamos, hermanos, que alguien venga a enseñarnos y que alguien venga a exhortarnos? Todos lo necesitamos, hermanos. Todos lo necesitamos. Porque, hermanos, ¿cuántos hemos alcanzado la estatura y la plenitud de nuestro Señor Jesucristo? Ahora, cuando la palabra de Cristo mora abundantemente en un hermano y tiene la sabiduría de Dios para poder venir y tocar mi hombro y decirme, hermano, he visto que esto que estás haciendo no es correcto. La Escritura dice lo siguiente y nos corrige y nos enseña por medio de la Escritura. Hermanos, debemos de aceptar esa enseñanza como lo que es palabra de Dios, enseñanza de un hermano. El padre que ama al hijo, ¿qué hace? Lo corrige. El hermano que ama a su hermano y lo ve que está mal, ¿qué hace? Por eso, hermanos, aquí entra la responsabilidad unos a otros. Es una responsabilidad que si yo hago algo mal, ustedes tienen el derecho, la obligación de venir a corregirme. Pero, hermanos, si yo los veo a ustedes haciendo algo mal, yo también estoy obligado delante de Dios a enseñarles y a exhortarlos a corregir su vida.
No con coraje, no con desprecio, no con rencor, no por venganza, con sabiduría. Y dice 1 Corintios 1:21, hermano Refugio, ¿estás por ahí todavía? ¿Me ayudas con la lectura? 1 Corintios 1:21. No está, hermana, pero yo leo. Gracias, hermana. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Gracias, hermana Anita. Santiago 3:17 también está en pantalla, por favor. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Gracias, hermana. ¿Se dan cuenta lo importante que es tener la sabiduría de Dios? La sabiduría de lo alto. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ahora a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es por eso que se predica y se enseña, hermanos. Pero la sabiduría con la cual vamos a enseñar y a exhortar es la sabiduría de lo alto. Es pura, pacífica, amable, benigna, llena de buenos frutos, llena de misericordia, sin incertidumbre, y no hay hipocresía. Cuando se encuentra esta sabiduría en un hermano, hay que cultivarla, hay que apreciarla, y hay que dejarnos, hermanos, enseñar, hay que dejarnos exhortar por estos hermanos. Y créanme, hermanos, que todos en nuestra vida ha aparecido un hermano con esas cualidades, con esas virtudes, y que nos ha enseñado y que nos ha ayudado a crecer. Sigámosle dando la oportunidad al hermano de que nos ayude a crecer en nuestra vida espiritual. ¿Cuál va a ser el resultado de una vida llena de paz y una vida con abundancia de la palabra de Cristo? Vamos a poder cantar con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice Santiago 5 en el verso número 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué vamos a hacer cuando estamos afligidos? Hacer oración. Pero hace una pregunta nuevamente. ¿Está alguno alegre? ¿Qué va a hacer el que está alegre? ¿Va a cantar alabanzas? El mismo concepto se maneja, hermanos, en Primera de Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Habla de la oración primero y después dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, la alabanza, hermanos, vamos a poder cantar con gracia en nuestros corazones. Voy a cantar, hermanos, cuando estoy alegre. Voy a cantar con un espíritu de entendimiento de lo que le estoy cantando a mi Dios, porque Él ha puesto paz en mi corazón y su palabra, la palabra de Cristo, mora en mí. Y tengo sabiduría de lo alto para poder compartir, para poder enseñar, para poder animar a mis hermanos. Hebreos nos dice el capítulo 3 en el verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Qué vamos a ofrecer? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. La alabanza, hermanos, hermanas, que ustedes hacen, elevan hacia Dios, es un sacrificio, hermanos, del cual Dios se agrada. Y es resultado, hermanos, de que hay paz en nuestros corazones. Es resultado, hermanos, de que la palabra de Cristo está abundando en nuestros corazones. De que estamos llenos de esa palabra, hermanos. Ya por último, hermanos, para terminar, quiero mencionar estos versículos. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Si se dan cuenta, el final del verso 16 y Efesios 5:19 mencionan las mismas partes. Esto debemos de entenderlo de la siguiente manera. Los salmos, hermanos, se refieren a las canciones que reflejan la naturaleza del libro del Antiguo Testamento, que seguían de modelo en formas de salmos o alabanzas de los judíos. ¿Cuántos coros se saben ustedes, hermanos, de los salmos que podemos entonar? Hay muchos, ¿verdad? Y hay muchos de los cuales nosotros no nos sabemos. La palabra himnos se refiere a canciones arregladas o compuestas por los compositores, que son pensamientos, que con el pensamiento está exaltar a Dios. Es que de que su corazón sale una
una letra conforme con un buen entendimiento, conforme a la palabra de Cristo, para alabar y para exaltar a Dios. Y la expresión cánticos espirituales, aquí hace más que nada la referencia a canciones sagradas que seguían el estilo de canciones del tiempo de la iglesia primitiva. Esos cánticos espirituales, de los cuales entonaron muchos en cavernas, muchos hermanos cuando estaban adorando, que el mismo Señor Jesucristo cantó después de haber participado, hermanos, de la Pascua con sus discípulos. Esos cánticos, hermanos, van a ser el resultado de que la palabra de Cristo está morando abundantemente en cada uno de nosotros. Dice el verso 17, esto lo vamos a ver la semana que entra. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Eso lo estaremos viendo, hermanos, la semana que entra. Si Dios nos da la oportunidad de continuar con este estudio, agradezco su atención. Espero que Dios bendiga grandemente sus vidas y voy a dejar de compartir la pantalla. Nuestro hermano